buenas tardes, buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a un episodio más de esta nueva sección denominada Derechos Humanos por el Mundo. En esta oportunidad nos complace contar con la presencia de la doctora Mónica Rojas Víquez, quien es licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica y magíster en Derechos Humanos y Educación para la Paz por el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Costa Rica. La entrevista que verán a continuación versará sobre una aproximación a la realidad carcelaria de Costa Rica, una aproximación desde las paces y no desde la violencia. A esta primer pregunta que me realizan, yo voy a comentarles algunos puntos que me parecen tal vez como relevantes señalar, ¿verdad? Lo primero, cuando hablamos tal vez de realidad carcelaria o de realidad, yo pienso que eh, tal vez no solo enmarcarla en una, ¿verdad? Sino pensar que hay como diversas y que, ¿verdad? O varias realidades respecto a la situación carcelaria. Y es un poco lo que desarrollo también en el artículo, ¿verdad? Esta idea de no homogenizar toda esta realidad, sino conocer como distintos contextos y conocer las distintas necesidades que se dan en los distintos centros penales. Entonces, bueno, eso es como lo primero que quería señalar. Sin embargo, voy a mencionar tal vez desde mi experiencia, ¿verdad? Desde lo que yo conozco, ¿verdad? Y lo que he percibido es que, bueno, ahí se pueden observar, ¿verdad? Como señalaba, distintas realidades o situaciones, por ejemplo, con respecto a las condiciones, ¿verdad? Hay algunos centros penales acá en el país que de hecho se albergan como un complejo un poco más grande, ¿verdad? Un complejo penitenciario, que tal vez las condiciones no son como las más favorables, digamos, hay como ciertas afectaciones en el tema de la alimentación, ¿verdad? En el tema de la salud, en otro tipo de aspectos, ¿verdad? Y esta afectación tal vez es directamente por el tema del hacinamiento. Entonces, bueno, por ese lado pienso esta realidad, pero también en el país, hace un tiempo acá se fueron creando distintos centros penales con una lógica un poco más distinta, con una visión tal vez más humanista o un poco más integral. Entonces, bueno, las condiciones, ¿verdad? O la situación carcelaria en ese otro tipo de centros es distinta, ¿verdad? A estas que estoy mencionando o que inicialmente señalé, donde el hacinamiento sí es como lo que ha afectado más y bueno, esto afecta a los distintos puntos, ¿verdad? Como mencionaba, la salud, la alimentación, salidas médicas, participación de grupos en el centro, ¿verdad? Incluso podría afectar también el tema de la seguridad. Entonces veo como esos dos elementos respecto a la realidad, pero, ¿verdad? Tomando en cuenta como estos dos puntos, creo que tal vez sí ha mejorado un poco la situación en el país, ¿verdad? Tomando en consideración estos nuevos centros carcelarios con una visión un poco más distinta, ¿verdad? O menos tradicional. Pero también quería tal vez señalar, ¿verdad? No solo como esta parte más de infraestructura, ¿verdad? Que también es muy importante, el tema de la salud, de la educación, el trabajo y demás. También quería señalar, ¿verdad? Que parte de este mejoramiento, que ahora usted también me consultaba, ¿verdad? Tiene que ver mucho con las personas que son familiares, ¿verdad? De personas privadas de libertad. Y no es algo actual, porque usted en la pregunta, ¿verdad? Me dice si esto en la actualidad sí ha mejorado, pero realmente, por ejemplo, al menos en el país, y si uno lee como otros textos literarios, ¿verdad? El papel de los familiares es de hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Con respecto a los cuidados. Entonces pienso que también, además de estas nuevas cárceles, ¿verdad? Que se crearon, estos nuevos visiones o modelos más humanistas, ¿verdad? En estos centros penales, creo que el papel también de los familiares es bastante importante, no solo, si uno revisa, ¿verdad? Un poco de información, no solo en el tema de la salud, con respecto a llevarles medicamentos, ¿verdad? O con respecto a la alimentación o darles también algún tipo de implementos básicos, ¿verdad? De higiene, sino también incluso con el tema de la contención, ¿verdad? Y la seguridad. Y creo que eso también fue como algo muy importante, o al menos en el país que se vio con respecto a la pandemia.
Sí, bueno, yo sí creo, ¿verdad? Que este paradigma que usted nos está mencionando, ¿verdad? Eh, donde priva totalmente el castigo, ¿verdad? Todo lo que es la repetición, el aislamiento, el sufrimiento, todos estos elementos, ¿verdad? De ese paradigma tradicional, pues bueno, sí considero que evidentemente pues no aportan, ¿verdad? En la reinserción social de las personas privadas de libertad. Pero tal vez, ahora que usted mencionaba, ¿verdad? De otro tipo de aproximaciones, perdón, por ejemplo, ¿verdad? Que es parte de lo que estoy desarrollando eh, en ese artículo. Pienso que desde las bases es como, ¿verdad? Como una aproximación importante. Incluso tal vez señalo una experiencia, ¿verdad? Que en el país de la cual también he formado parte o he podido colaborar como voluntaria. Y por ejemplo, en el país se da esta experiencia. Es un proyecto en una cárcel en específico que es parte de las que estuve mencionando ahora en la primera pregunta, que tienen como una visión totalmente distinta, más integral. Son o se conocen en el país como las unidades de atención integral, y acá se desarrolla un proyecto, ¿verdad? Que se conoce como educación transformadora por medio del arte y tiene una visión totalmente distinta, ¿verdad? Entonces, en lugar de estar de pensar en la reinserción social, ¿verdad? Como la aplicación de, ¿verdad? De castigos o de sufrimiento, ¿verdad? De todo esto que mencionaba de la repetición, sino que parte, ¿verdad? De una metodología donde el arte es como lo central, el tema de la literatura, ¿verdad? De la creatividad, la originalidad y la imaginación y otro tipo de elementos, ¿verdad? Que incluso me parece que ya esta semana o la próxima este proyecto cumple 8 años, ¿verdad? En el país, y el nivel de reincidencia como tal es básicamente nulo, ¿verdad? Eh, no es representativo para nada. Entonces creo que se puede abordar desde otro tipo de formas, ¿verdad? Como por ejemplo este proyecto que tiene una aproximación bastante grande con respecto eh, a las paces, y si uno ve los resultados al día de hoy, por ejemplo, como les decía, ya a la próxima semana me parece que son 8 años, se puede ver que tiene realmente resultados con respecto a la resocialización, ¿verdad? O a la reinserción social. Por ejemplo, uno de sus resultados que son como, ¿verdad? De los más importantes es el tema de este vínculo que tienen eh, con los familiares, ¿verdad? Que ha cambiado mucho, incluso consigo mismos y como parte, ¿verdad? De lo que usted me preguntaba con la sociedad. Entonces, bueno, sí creo que se puede, ¿verdad? Abordar desde otras maneras que no sea como esta más tradicional. Sí, en el artículo ahí desarrollo como varios puntos. Yo creo que, eh, digamos, la implicancia como tal creo que es bastante o total. Yo creo que lo principal es como comprender el espacio, ¿verdad? O la cárcel, conocer como esas dinámicas, eh, como estas relaciones que también las desarrollo bastante en el artículo, las relaciones que se dan tanto por, ¿verdad? Por ejemplo, como entre las mismas personas privadas de libertad, incluso también con la policía, los significados que tienen los espacios, los momentos, el tiempo, ¿verdad? Los objetos. Entonces creo que eso es como muy importante, empezar por eso, digamos, por conocer ese espacio como tal, y creo que a partir de ahí eh, es que dejamos de ver, digamos, a las personas privadas de libertad como estas bestias o estos monstruos que muchos autores han ido desarrollando, ¿verdad? Respecto a esta visión que se tiene, y empezamos como a entender el porqué de sus decisiones, ¿verdad? O el porqué de esas acciones que vemos, ¿verdad? Y que pasan cosas en la cárcel. En la cárcel, entonces yo creo que es, ¿verdad? Primero comprender, y a partir de ahí podemos reconocer como esa dignidad humana o esos derechos, ¿verdad? Que también tienen estas personas. Y uno, creo que un ejemplo que por ahí menciono en el artículo, que me parece que es como lo más representativo tal vez de esto que usted me está mencionando, yo desarrollo el tema de, ¿verdad? De las armas hechizas o de estos objetos que inicialmente son como objetos, ¿verdad? Lícitos y que terminaron siendo un arma, ¿verdad? En este espacio.
Y yo creo que si nosotros, ¿verdad? Vemos el tema de las armas o este tipo de armas, ¿verdad? Estoy hablando de estas armas que señalo en este artículo. Si lo vemos desde afuera, probablemente no vamos a comprender, ¿verdad? El sentido como tal de por qué están utilizándolo y demás. Eh, pero, por ejemplo, en el autor, ¿verdad? De estos libros que yo hago el análisis, él señala, por ejemplo, de un espacio, ¿verdad? De un ámbito, de una cárcel donde hay, no sé, 20 personas y 15, ¿verdad? Se encuentran con armas, pues probablemente, ¿verdad? Hay 5 que están en desventaja con respecto a los demás. Entonces, eso también es parte, ¿verdad? Como de analizarlo o verlo desde las bases, ¿verdad? Incluso desde los derechos fundamentales, porque estamos hablando que el tema de la sobrevivencia de estas 5 personas, ¿verdad? Que les estoy señalando con este ejemplo, eh, la sobrevivencia como tal también es un elemento, ¿verdad? De las paces o de la paz. Entonces creo que es muy importante eso, ¿verdad? Y creo que lo he desarrollado en las preguntas anteriores, el tema de comprender muy bien el espacio y comprender como las dinámicas y las relaciones. Y sí, creo que eso sería. Sí, bueno, eso que usted apunta, ¿verdad? Parece como un problema latinoamericano, el tema del punitivismo penal. Eh, Pienso que, ¿verdad? Siempre se tiene como esta idea de pensar el encierro y pensar el castigo como la solución, ¿verdad? A todas las problemáticas, a todo lo que ocurre, ¿verdad? En la realidad de nuestros países. Yo creo que en Costa Rica, tal vez, ¿verdad? Como contextualizando un poco más a la realidad de acá, eh, siento que hay como cierta inestabilidad, ¿verdad? O esta limitación con respecto a ese cambio de paradigma en el país es, por ejemplo, en el país se cambia de gobierno cada cierto tiempo, ¿verdad? Y con eso vienen ministros o ministras con visiones distintas. Entonces tenemos tal vez un lapso de 4 años de una ministra que tiene una visión más humanista, ¿verdad? Como más de derechos humanos y esto afecta también, ¿verdad? En las decisiones que se van tomando en los centros penales. Y 4 años después, cuando termina el periodo, ¿verdad? Esta ministra llega otra persona que tiene otra visión totalmente distinta y vamos retrocediendo, ¿verdad? Tal vez en algunos derechos humanos o la cárcel se vuelve como un espacio más hermético, ¿verdad? Y más difícil, digamos, de acceder. Entonces creo que, bueno, esa es como una de las limitaciones, ¿verdad? El tema de esta inestabilidad con respecto a las decisiones que se van tomando, a las visiones, ¿verdad? O los enfoques que tiene el centro. Y creo que actualmente en el país hay un tema de seguridad que ha estado como en discusión, ¿verdad? Y creo que las principales soluciones que han tenido personas, ¿verdad? O analistas incluso, y académicos o académicas también, han sido, ¿verdad? Lo que llega a aumentar, ¿verdad? El hacinamiento, que llega a aumentar el encierro, ¿verdad? Se piensa, por ejemplo, en el aumento de las penas, ¿verdad? Vamos a aumentar los extremos, ¿verdad? Creamos nuevos delitos o nuevos tipos penales, ¿verdad? Vamos a tomar otras medidas de reducción de beneficios carcelarios, ¿verdad? Como para obtener la libertad de forma anticipada. Entonces, bueno, todo este tipo de, ¿verdad? De situaciones creo que son limitantes, ¿verdad? Para ese cambio de paradigma. Creo que todavía creemos, ¿verdad? Que eh, la cárcel y lo que implica la cárcel, ¿verdad? De esta visión más tradicional de encierro, de sufrimientos como la salida para todas estas problemáticas que les he estado mencionando. Sí, yo creo que, bueno, hay como varios puntos, pero me parece que el primero, tal vez, y lo menciono, ¿verdad? Porque
incluso en el artículo ahondo un poco más, pero por ejemplo, ¿verdad? Como personas, investigadores o investigadoras, académicos, incluso pienso que en personas activistas, ¿verdad? Me parece primordial como dejar esta lógica eh, salvacionista, que ya se ha desarrollado bastante respecto a este tema de verdad, de estas lógicas salvacionistas que a veces tenemos, de que, por ejemplo, ¿verdad? Pensamos que con nuestras experiencias o nuestros conocimientos como tal, ¿verdad? Vamos a llevar como luz a las cárceles y vamos a dar como las soluciones que necesitan las cárceles. Y yo creo que es algo que he estado mencionando, ¿verdad? Que más bien tenemos que adentrarnos o sumergirnos un poco más en el espacio, ¿verdad? Conocerlo y no caer tanto en esas dinámicas de llevar, ¿verdad? Las soluciones, de llevar esa luz, ¿verdad? De afuera, ¿verdad? Para adentro. Creo que eso es como lo primordial. Incluso doy como una anécdota porque al inicio, cuando estaba como acercándome tal vez a este proyecto que les mencionaba, tenía como una idea de que tal vez lo más importante era el tema de la salud, o por ejemplo, estoy dando como algunos puntos, ¿verdad? Que creé en ese momento, el tema de la salud y que la alimentación y demás, yo tenía como en mis, ¿verdad? Como en mi ideal, tenía algunos temas primordiales para mí, pero ya teniendo contacto con estas personas, ¿verdad? Sus prioridades eran totalmente distintas, ¿verdad? Tenía que ver, por ejemplo, con el tema de los beneficios, con el tema del contacto con sus familias, etcétera. Entonces, creo que hay que dejar como esa lógica, ¿verdad? Que tal vez uno llega como más de salvacionista, de que creemos o que nos damos como esta licencia para pensar cómo se debe desarrollar ese espacio, ¿verdad? Sin tan siquiera habernos tenido como esa oportunidad de escuchar, de conocer, ¿verdad? Y de abrirnos un poco más a estas dinámicas. Entonces creo que esa es una, ¿verdad? Como ese primer paso para otro tipo de miradas, ¿verdad? Ojalá desde las bases. Y creo que otra que también, y en eso se enmarca este artículo, ¿verdad? Por el cual estamos hablando hoy, es el tema de otro tipo de enfoques, ¿verdad? Otro tipo de referentes teóricos. Y bueno, yo por ahí señalo, ¿verdad? Que tal vez los referentes teóricos tradicionales más conocidos, pues sí, son importantes, aportan mucho, nos ha dado, ¿verdad? Muchísima información respecto a las cárceles, creo que son importantes, pero también me parece que hay que ver más allá, ¿verdad? Por ejemplo, eh, el tema de los cuidados, que es un tema que yo desarrollo bastante ahí en el artículo. Probablemente no lo hubiera podido desarrollar si me quedo con los referentes teóricos tradicionales, ¿verdad? Que ven el tema de las violencias, solo relaciones de poder, el tema del hacinamiento, ¿verdad? Si no me salgo de ahí, probablemente no lo hubiera podido analizar y no hubiera podido conocer esa otra realidad, ¿verdad? Que no es la que siempre nos están mostrando. Entonces creo que eso es muy importante, tener, abrirnos a otras propuestas teóricas, ¿verdad? Y eso es un poco eh, lo que hago en ese artículo, incluso ya como en su proceso de construcción como tal de la investigación. eh, por ahí menciono ahora que no fue intencional, ya luego cuando revisé la bibliografía me di cuenta que realmente, ¿verdad? Los referentes y las referentes teóricas que uso no son tradicionales, ¿verdad? Entonces el mismo ejercicio como tal nos da eh, ¿verdad? Esa guía o esa luz de que hay que irnos por otros caminos, por otros enfoques. Y creo que otro punto, ¿verdad? Que podría añadir ahí como un primer gran paso, y está muy ligado, por ejemplo, a esto que mencionaba, ¿verdad? Pues sobre este proyecto y obviamente sobre el análisis que yo hago de estos dos libros, es darle como esta importancia o darle como este valor, ¿verdad? También a la escritura en las cárceles. Por ejemplo, bueno, los dos libros que yo analicé, la persona que lo realizó pasó por este contexto de encierro, ¿verdad? Entonces conoce de primera mano lo que está diciendo en los libros y también, por ejemplo, hace un par de semanas que pude participar en la presentación de 5 libros de este proyecto, ¿verdad? Que en total ya son más de 20 libros en total y creo que no es solo
pensar, ¿verdad?, en que son libros y ya, sino que en esos libros, ¿verdad?, hay muchísima información, ahí esas personas nos están contando sobre esas experiencias, nos están contando sobre esas visiones de mundo, sobre lo que pasa en ese contexto, ¿verdad? Entonces creo que ahí hay un punto muy importante que también hay que ver, ¿verdad? No solo guiarnos por referentes teóricos y teóricas, ¿verdad? De otro tipo, con otro tipo de ideas o perspectivas, sino que también las personas que están en la cárcel nos están contando cómo es, ¿verdad? Entonces creo que ahí también hay un punto que es como vital. Sí, bien, le agradecemos la respuesta y antes de terminar esta entrevista, nos gustaría solicitarle una breve reflexión sobre el tema que hemos tratado, que es un aproximamiento a la realidad carcelaria desde las paces y no desde la violencia. Ujú. Sí, bueno, primero el agradecimiento, ¿verdad?, al equipo de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Yo creo que tal vez para no repetir mucho, ¿verdad? Creo que como una reflexión que me parece bastante importante es que como investigadores, ¿verdad? Investigadoras, por ahí también mencionaba incluso como activistas, ¿verdad? Académicos o académicas, creo que tenemos una responsabilidad muy grande que a veces eh, no somos conscientes, ¿verdad? De lo que estamos diciendo, por ejemplo, cuando escribimos un artículo o cuando estamos discutiendo, ¿verdad? En ciertos espacios, creo que hay una responsabilidad muy grande con respecto a la población privada de libertad, incluso no solo con la población privada de libertad, incluso con sus familiares, ¿verdad? Hay una responsabilidad grande en el sentido de que pienso que lo que decimos, lo que desarrollamos, lo que estamos analizando debería servir. No para condenarlos más, digamos, o para castigarlos más, o para colocarlos en ese espacio, ¿verdad? Donde son monstruos, donde son, ¿verdad? Cualquier tipo de, que no sea, ¿verdad? Un ser humano, sino que más bien entonces deberíamos de tener esta responsabilidad para hacer análisis donde podamos, ¿verdad? Donde esta población se emancipe o se libere. Y creo que parte, ¿verdad? De este artículo, esa era la idea, ¿verdad? Voltear como la mirada desde otro tipo de reflexiones. En este caso, desde las paces, ¿verdad? Pero yo creo que hay enfoques, ¿verdad? De derechos humanos, un enfoque latinoamericano, incluso desde la niñez, ¿verdad? Que es bastante importante y romper, ¿verdad? Con estos referentes o marcos teóricos, ¿verdad? Como más tradicionales que nos regresan como a esta idea de la cárcel, ¿verdad? Donde solo hay una realidad, donde solamente eh, hay, ¿verdad?, sufrimiento, hay dolor, ¿verdad? Sino que también ver otro tipo de realidades.